Y por eso tenemos la esperanza en la vida, la esperanza que vamos a estar reunidos con Él pronto, porque Él cumple sus promesas. Ok. Un día tan especial para nosotros hoy como cristianos. El día más impactante. Muchos de nosotros miramos a la cruz y cargamos la cruz sobre nuestros cuellos, en nuestras correas. Pero la cruz sin la resurrección está incompleta. La resurrección es prueba que lo que vino a hacer Jesús, su plan fue perfecto y pagó el precio por nuestros pecados. La resurrección es la prueba de eso. Por eso es que celebramos. Hoy es un día no de tristeza, es un día de celebración. Entonces estoy emocionado que puedo estar acá, compartir este mensaje que tenemos para nosotros, que el Señor ha preparado. Entonces, ya sea que usted ha estado caminando con Jesús por años o que esta sea su primera vez entrando a una iglesia cristiana en mucho tiempo, me alegra mucho que están acá con nosotros. Es un privilegio para mí y para mi familia y para nosotros. La Pascua es la declaración de que Jesucristo está vivo. Y si Jesús está vivo, entonces todo cambia. Y si Él no está vivo, entonces el cristianismo se derrumba. La Biblia dice, en nuestro estudio que repasamos la semana pasada, en 1 Corintios 15:17, que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Y eso significa que si la tumba no está vacía, entonces estamos perdiendo el tiempo esta tarde. ¿Qué estamos haciendo acá entonces? Pero la tumba sí está vacía. Y por eso la esperanza está viva. Amén. Hoy vamos a estar en el libro de Lucas 24. Y ahora con esta realidad, no todos llegan a este domingo de resurrección con plena confianza. ¿Sabían eso? Muchos vienen por tradición, porque decimos hay que sacar por lo menos este día del año. Algunos llegan diciendo, sí, yo creo en que Él resucitó. Otros llegan diciendo, no estoy seguro de lo que creo, pero vine a ver que por lo menos, a ver qué hay. De pronto hago mi buena obra para el año. Y hay otros que llegan cargando la disolución. La vida se los pone difícil. Las cosas son dificultades para nosotros, especialmente si venimos de otro país y estamos tratando todavía de plantar nuestros pies en esta tierra, sabiendo dónde está nuestro puesto en este lugar. Se nos puede poner las cosas difíciles. No fue el sueño americano que pensábamos. De pronto es mejor de donde estábamos antes, pero no es fácil. Y eso es la verdad. La vida cristiana no va a ser fácil tampoco. No se coman ese cuento. Que uno viene a Cristo y todo va a ser perfecto. No, va a haber pruebas, tribulaciones. Pero Jesús dice, tranquilo, confían en mí. Porque si yo pasé por todo esto, ustedes pueden pasar por esto, porque si están confiando en mí. Por eso a mí me encanta este pasaje que vamos a leer hoy. En Lucas 24 vamos a ver a dos discípulos que iban caminando alejándose de Jerusalén. No hacia la esperanza,
sino alejándose de ella. Ellos creían que Jesús era el Mesías. Confiaban en Él. Y aún lo seguían, caminaban con Él. Pero, ¿qué pasó? Vino el Viernes Santo, vino la cruz y todo se derrumbó para ellos. Quedaron desanimados. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que nuestro Mesías, el que iba a conquistar a los romanos, a poner a nuestro puesto de nuevo a Israel, para que no ser humillados por estos romanos, quedaron desanimados? En el versículo 21 dicen algo muy honesto. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esperábamos que las cosas serían diferentes. Déjeme hacer una preguntita honesta a usted. ¿Alguna vez usted ha estado así? ¿Estabas pensando que ciertas cosas iban a hacer de cierta manera? Esperamos que el matrimonio iba a funcionar porque estamos trabajando. Yo me voy a quedar en este matrimonio hasta que me muera, y no funcionó. Esperamos que el diagnóstico cambiara. No, yo tengo fe que mi Dios me puede curar. No, yo no puedo creer que tengo esto. Esperamos que la vida fuera diferente a esta altura de tiempo. No, yo he estado acá 7 años, 8 años en este país y no he logrado lo que vine a hacer. Ahí es donde ellos estaban. No rebeldes, no enojados. Estaban desanimados, confundidos, y se estaban empezando a alejar. Y aquí esta es la belleza de la resurrección. Mientras ellos se alejaban de la esperanza, ¿qué vemos en esta lectura? Si abren su Biblia, la esperanza caminaba hacia ellos. La vamos a leer juntos en un momentico. El Jesús resucitado se acercaba en el camino, pero ellos aún no lo reconocían todavía. Eso es la Pascua. No solo que Jesús resucitó, sino que Jesús, el Cristo resucitado, se encuentra con las personas en medio de su duda, su confusión y su desilusión. Hoy vamos a ver 3 cosas al leer nuestra historia de hoy. Cuando la esperanza parece perdida, cuando la Escritura explica el sufrimiento y cuando los ojos finalmente se abren. Y antes de terminar, le voy a decir una preguntita a ustedes. ¿Qué la resurrección le hace a cada persona? ¿Usted cree? No en la religión, porque para muchos de nosotros nacimos en la religión, especialmente como hispanos. Hay una tradición que fue pasada a nosotros. No, si usted cree en una cultura de iglesia, como tenemos acá en los Estados Unidos. Muchos venimos a la iglesia por conveniencia, porque tienen una escuela para los niños, tienen comidita, tienen café, tienen un buen mensajito.
hay reunión. No, eso no es lo que, si creemos en eso. No si hicimos buenas obras. No, eso no es lo que estoy preguntando. Si crees que si haces buenas obras, estás bien. No. La pregunta es, ¿cree usted que Jesucristo murió por sus pecados? Que resucitó entre los muertos y está vivo hoy. Ese es el Evangelio. Y la Biblia dice que si crees eso en tu corazón y lo has confesado, entonces puedes tener una relación con Jesucristo. Porque Él está vivo. Y entonces las cosas cambian. Porque entonces ahora tenemos esperanza. No en la muerte, sino que podemos estar vivos con Él en un tiempo futuro. Él dice que viene de nuevo. Entonces, oremos y después vamos a abrir la palabra de Lucas 24, versículos 13 al 35. Pero oremos primero. Padre, te damos muchas gracias por estar acá contigo esta tarde, con nuestra familia. Padre, con nuestros amigos, con nuestros visitantes, Señor. Qué día tan bueno para estar acá entre tu gente, para recibir de ti, para celebrar el día más festivo de todo el año para nosotros como cristianos. Oh, la Navidad es bonita. Vino nuestro Dios. Se hizo como uno de nosotros. Nació del vientre de una mujer. Nació, creció, vivió y caminó entre nosotros. Y es un regalo. No hay mejor regalo para la Navidad que ese. Pero el plan de Dios no terminó ahí. El mismo Dios fue y pagó el precio del Cordero en la cruz por nuestros pecados. Y si la historia hubiera terminado ahí, sería tremenda película. Pero la historia no terminó ahí, porque Él resucitó entre los muertos. Y por eso tenemos esperanza. Y sabemos que Él viene de nuevo porque sus promesas siempre las cumple. Amén, amén y amén. Ok, Lucas 24. Vamos, si necesita una Biblia, puede levantar la mano. Tenemos Biblias acá. Mari le puede traer una Biblia. Pero vamos a empezar en el versículo 13. Vamos a leer hasta el 24. Y vamos a repasar este estudio en 3 partes y después vamos a hacer la conclusión, ¿ok? Dice el versículo 13, aquí, 2 de ellos iban en el mismo día a un alde llamado Imaés, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Y iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutieron entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaban con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocían. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenías entre vosotros mientras caminabas? ¿Y por qué estás tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Y entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y la crucificación, y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos
nosotros esperamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que está acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Acá en el versículo 13 vemos a 2 discípulos saliendo de Jerusalén. Y esto no es solo una caminita a la cuadra, no fueron a la cuadrita. No, era una caminada de 11 a 13 kilómetros, alejándose de todo de lo que habían creído. Ya la esperanza se les había ido. En Jerusalén tenían, hace una semana anterior, estaban diciendo, Hosana, Hosana, el que viene de la línea de David. Esperaban al Mesías. Y ahora están caminando para el otro camino, para el otro lado, alejándose. Porque ya la esperanza se les está yendo. Están desanimados. Están tratando de entender lo que acaba de pasar. ¿Cómo fue? Eso no es lo que esperábamos. Esperamos a un rey. Estos discípulos tenían las escrituras. Tenían el testimonio de las mujeres que lo habían visto que la tumba estaba vacía. Sabían que la tumba estaba vacía. Otros discípulos fueron corriendo hacia la tumba y dijeron, la tumba está vacía. Pero seguían desanimados. No creían. ¿Y ustedes por qué creen? Porque sus circunstancias eran más fuertes que la verdad. Y lo mismo nos pasa a nosotros. En el versículo 14 estaban hablando de todo lo que había sucedido. No sé. No sé qué está pasando. Estábamos entrando. El reino estaba acá, decíamos. El reino de Dios está acá. Pero se olvidaban de la segunda parte de eso. Arrepiéntete. Esperaban al rey. Querían al rey. Pero faltaba el arrepentimiento. Muchos de nosotros somos así de la misma manera. Queremos el reino ahora. En el versículo 14, en el centro de todo esto, las cosas no salieron como ellos esperaban. Jesús no hizo lo que ellos pensaban que iba a hacer. No salvó de la manera que ellos querían. Y ahora están tratando de entender qué sigue. ¿Qué hacemos ahora entonces? La esperanza que teníamos, no sé. ¿Alguna vez le ha pasado eso a usted? Tenías ciertas expectativas de lo que tú pensabas que Dios tiene que hacer en tu vida, que te tiene que contestar de cierta manera, o que tú interpretaste algo de una manera que decías, no, esto tiene que ser del Señor.
y después no pasa de la manera que tú pensabas. ¿Y qué pasa? Estamos desanimados. Confiaste en Dios, oraste, creíste que iba a pasar. Así nos lo dicen. Si lo crees, va a pasar. Y no salió como esperabas. Y si no tenemos cuidado, la desilusión con la vida se convierte en desilusión con Dios. Porque teníamos una esperanza, no en la voluntad de Dios, pero en la voluntad mía. En la voluntad, lo que me dijo un pastor, una hermana, con buenas intenciones. Porque sonaba positivo, sonaba bueno, no era malo, querían lo mejor para mí. Y en el versículo 15, mientras iban caminando y conversando, Jesús mismo se les acerca. El Cristo resucitado va caminando junto al lado de ellos. Y en el versículo 16 dice que sus ojos estaban velados para que no lo conocieran. Sabemos que hoy hay una vela sobre mucha gente espiritual. Venimos a la iglesia. Vemos las cosas naturales alrededor de nosotros. Pero las cosas espirituales no las vemos. No vemos la batalla que hay detrás. Estamos en una guerra espiritual y no la vemos. Porque nuestros ojos están velados. Están velados con nuestros teléfonos. Están velados con la televisión. Están velados con las relaciones. Están velados con las cosas de este mundo. Aun si sean positivas. Mientras lo más que estemos ocupados, más velados que estamos. Están caminando con Jesús y no se dan cuenta. Porque están enfocados en lo que perdieron, no en lo que están haciendo. Pero es que usted no sabe, esta semana perdí mi trabajo. Conozco a 30,000 personas que perdieron su trabajo este martes pasado por correo electrónico. Y están todavía ahí el martes. Todavía están ahí. Todavía están ahí cuando se le fue el esposo o la esposa. Todavía están ahí cuando los hijos se le fueron. Como cristianos, a veces los desviamos que Jesús está aquí caminando con nosotros porque estamos enfocados en nuestro pasado. En el versículo 17 Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tienes entre vosotros mientras caminás? ¿Y por qué estás tristes? Y dicen, este man, ¿dónde ha estado este man? ¿Cómo que porque estamos tristes? ¿No sabiste lo que pasó? Que Jesús de Nazaret murió. ¿Qué está haciendo Jesús acá? Él los está llevando a expresar lo que tienen en su corazón.
Él sabe lo que sienten. Pero Él dice, díganme, ¿qué tienen en su corazón? ¿Cuáles son los pesados que tienen en su corazón? El versículo 18, Cleofás responde, ¿eres tú el único forastero, montañero en Jerusalén que no ha sabido lo que ha pasado? En su mente todos debieran sentirse como él. Eso es lo que él siente. Todo el mundo, ¿cómo usted se siente así? ¿Cómo va a estar no triste? Todo el mundo debe estar triste. Lo vemos así. Si están en las redes, sabemos, mire, hay que cuidar, mire, todos tenemos que estar de desfila allá afuera porque no hay redes. Y hay que ir a las calles. Porque si deportaron a mi hermano o a mi hermana, todos tenemos que ir allá y tenemos que sentirnos de la misma moda. O escogemos al otro lado, decimos, no. Y es la división, que cuando no estamos en Cristo, los dejamos llevar por la bulla de la cultura, por las redes, y no estamos poniendo atención y viendo que Jesús los está llamando a decir y a caminar en su voluntad. En los versículos 19 y 20 comienzan a explicar, Jesús de Nazaret, profeta poderoso, les empiezan a explicar. Crucificado, mijo, ¿usted dónde ha estado? Ellos tenían la información correcta, pero una comprensión incompleta. Y eso es lo que vemos muchas veces. Tenemos parte de la historia, pero no es completa. Y escogemos un lado. En el versículo 21 sale todo. Pero nosotros esperábamos. Y ese es el momento. Ellos creían que este es el Mesías, el que venía a redimir a Israel. Nosotros lo creemos. Ya es el tiempo de nosotros. Pero sus expectativas estaban atadas a lo que ellos pensaban que Dios debía hacer. No le preguntaron la voluntad de Dios. Ellos estaban enfocados en lo que ellos querían. Y cuando eso no pasó, entonces ¿qué pasa? Su esperanza se derrumba. Y déjeme decirlo claramente, nunca permitas lo que no entiendes te haga dudar de lo que sabes que es verdad. Ellos sabían quién era Jesús. Habían visto su poder, los milagros. Hasta resucitó a Lázaro. Lázaro dijo, no, ¿qué pasó? ¿Por qué me levantaste? ¿No ves que ya pronto voy a estar contigo y me levantaste? Ahora tengo que morir de nuevo. Vieron los milagros que había hecho. Todos los que curó. Y aún tenían dudas. Pero nosotros hacemos las mismas cosas. Empezamos a caminar por vista y no por fe. Entra el temor. Y en los versículos 22 al 24, ellos admiten, escucharon las buenas noticias, la tumba estaba vacía, el testimonio estaba ahí. Las mujeres lo vieron. Vieron que la tumba estaba vacía. Pero aún así, les costaba creer. Y aquí está el problema.
Ellos tenían información, pero no tenían entendimiento. Por eso para nosotros es importante no solamente contarte una historia, sino explicarte la historia, qué es lo que están enseñando en la historia y cómo aplicarla a nuestras vidas también. Muchos hoy saben que Jesús existió. Jesús era una persona real. Gracias a Dios, porque hay 25,000 escrituras que hablan sobre eso. Afuera de la Biblia hay 25 manuales de escrituras que hablan de que Él existió. La segunda persona más cerca que le han escrito era 200 libros. Hay 25,000 referencias que Él existió. Muchos creen que Jesús murió. Claro que sí, porque todos vamos a morir un día. Y muchos creen que la tumba está vacía. Entonces, la información no era el problema. Era que no entendían lo que eso significaba. ¿Alguna vez te has sentido desilusionado con Dios? Estás en buena compañía porque esos dos discípulos estaban desanimados. Leamos los versículos 25 al 27. Dice, entonces Él les dijo, oh insentados y tardados de corazón para creer todo lo que les profetas has dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara a su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declararon en todas las escrituras lo que él decía. Decía, ahora aquí es donde todo comienza a cambiar. Mire, Jesús no empieza con sus emociones. No, hay que tratar de llegar a la gente con emociones. O no empieza con una experiencia. Usted sabe que acá los tenemos muy simple. Tenemos los videos, no tenemos las maquinitas. Si Dios quiere, un día de estos nos trae gente que va a tocar y va a cantar y tocar instrumentos, pero está básico por ahora. No empezó haciendo un milagro. No, ¿qué hizo? Empezó con la escritura. Y él dice, son tardados de corazón para creer, no algunas cosas, sino todo lo que los profetas han dicho. Mami, you want to bring him una Biblia? Y ese era el problema acá. No es falta de información, era la incredulidad. Ellos tenían todas las escrituras. Entonces Jesús, ¿qué hace? Los lleva a la escritura para explicarle las escrituras. En el versículo 26 él dice, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. En otras palabras, la cruz no fue un error, era el plan de Dios. ¿O no lo han leído? Ellos estaban esperando a un rey conquistador. No se preocupen, ese rey viene. Ese rey viene. Pero las escrituras ya habían revelado a un Salvador que sufriría. Le voy a dar un repasito pequeño, pero yo enseñé sobre estas escrituras para la Navidad. La puedes repasar allá en el canal de YouTube o nuestra aplicación móvil. Y aquí es donde dejamos que la escritura hable. Mire lo que dice Isaías 53, versículos 3 al 7. Este es el Viejo Testamento.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantado, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y habitado. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Quiénes? Todos nosotros. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué no abrió su boca? Porque era el plan de Dios. Era el Cordero de Dios que vino a pagar el precio por nuestros pecados. Eso no debía haberlos sorprendido, porque si estaban en las Escrituras, esos no eran desconocidos, eran judíos a quien se les había traído la palabra del Señor para hacer una lámpara al mundo. Pero solo creyeron las partes que querían. Y nosotros hacemos lo mismo. No sé si conocen a uno de los inventadores de la electricidad, Benjamin Franklin, uno de los fundadores de los Estados Unidos de los tiempos antiguos más de 250 años atrás. Él abría su Biblia y las partes que no le gustaban las cortaba para no leerlas. Muchos de nosotros hacemos las mismas cosas. Está hablando del pecado. No, eso, déjame yo quita. No, es que los transgénero, eso no me gusta. Lo voy a cortar acá. No, la Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. Queremos las promesas. Ese servicio se llena, se empacatea. Las promesas de Dios. Pero no queremos el sufrimiento. Queremos la bendición, pero no la cruz. Jesús dijo, hay que cargar nuestra cruz cada día. ¿Qué quiere decir eso? No que voy a sufrir, esta vida cristiana es difícil y voy a sufrir. No, quiere decir que tengo que cargar mi cruz y morir a mis deseos, porque la carne es débil. Queremos que Dios arregle nuestras circunstancias sin tratar con nuestro pecado. Señor, estoy pasando por esta situación. Ustedes saben que la única oración que va a escuchar el Señor, si no es cristiano, si no es arrepentido, es un corazón que es arrepentido. Si no, no escucha tu oración. Jesús siempre trata primero con el problema real. Y el problema real no está a tu alrededor. Está dentro de usted. Se llama el pecado. Yo sé que no es una palabra que queremos escuchar. No es una palabra que se predica mucho hoy en la iglesia, tristemente. No queremos hablar sobre eso, porque ¿sabe qué? Ese mensaje no llena los asientos. No. En el versículo 27 dice,
Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que de él decían. Todo el Antiguo Testamento, empezando de Génesis. ¿Saben que cuando Adán y Eva cayeron, Dios mismo se les apareció y les dio la promesa que de la mujer vendría una semilla que destruiría la cabeza de la culebra? Una preguntita, yo sé que no sé si hay médicos por acá, pero las mujeres no dan semilla. Las mujeres dan un huevo. Ya era desde el principio, ya había una promesa que Dios mismo iba a plantar una semilla en la mujer. Hoy la reconocemos como la Virgen María. Y después tuvo más hijos. Pero ya una mujer escogida por Dios para traer la promesa que había Dios prometido desde el principio. Y todo el Antiguo Testamento, el que dice, no, eso era para Israel, está equivocado. Porque toda la Biblia apunta hacia Jesús. Jesús no nació hace 2000 años atrás. Jesús estaba desde el principio. ¿O no hemos leído Juan, que en el principio estaba Dios? Y la palabra de Dios estaba con Dios. Y era Dios. Y la palabra se convirtió en carne. Es el Dios viviente que vino y caminó entre nosotros. Es Dios el único que puede quitar nuestro pecado. Nadie puede morir por nosotros si no fue Dios. Y ese Dios se llama Jesucristo. Y esta es la primera enseñanza del Salvador resucitado. ¿Y qué enseña? Mi opinión. ¿Cómo motivarte para tener tu mejor vida hoy? No. Entra a la palabra de Dios. Versículo por versículo. Porque la respuesta a la confusión de este mundo no es más emoción. Es la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Si quieres escuchar de Dios, lee su palabra. Él dice en Hebreos 1 que en los antiguos tiempos hablaba por los profetas, pero hoy en día habla por su Hijo Jesucristo a través de su palabra. Entonces busquémoslos en su palabra. Busquemos de su espíritu, porque la clave para entender la Biblia es ver a Jesucristo en cada página. Si quitamos la cruz, quitas el perdón. Jesús no solo murió, pero murió por tus pecados y los míos. La cruz no fue una tragedia, fue el plan de Dios, porque amó tanto Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Entonces, a mí me encantan las preguntitas. Si han escuchado mis mensajes en línea, saben que me encantan las preguntitas. Entiendo por qué Jesús tuvo que sufrir. ¿Entienden eso? Otra preguntita. ¿Estoy tratando de arreglar mi vida sin tratar con mi pecado? No, es que tengo que arreglar esta circunstancia en mi vida, es que tengo que sacar mis papeles, es que tengo que trabajar. Después, Dios, después los arreglamos. Ahora, después de que Jesús les abre las Escrituras,
vemos lo que sucede en el versículo 28. Vamos a leer versículo 28 al 35, nuestra última sección de nuestro estudio esta tarde. Llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que iba más lejos. Me voy a ir. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardieron nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba en el camino? Y cuando nos abrió las Escrituras, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. En el versículo 28 Jesús hace como que iba más lejos. Y en el versículo 29 ellos le insistían que se quede. Jesús ya sabía lo que ellos iban a hacer. Ellos querían más. Y eso es la clave. Porque Jesús se revela a los que realmente le buscan. Ellos lo invitan a entrar. ¿Y sabe qué pasa cuando lo invitamos? Él se queda. En el versículo 30, se sientan en la mesa con ellos, toman el pan, lo bendicen, lo parten y se lo dan. Uno dice, esta es la comunión. No, está comuniando con ellos. No, es la comunión. La comunión, esa palabra en griego es koinonia, que es una intimidad con Dios. Tienen una relación con Él, de amistad, pero con Dios. Muchos de nosotros los reunimos y decimos, estamos en koinonia, pero eso solamente pasa cuando invitamos al Señor a estar ahí con nosotros en esa reunión y estamos hablando sobre las cosas del Señor. Podemos ver una película juntos y estamos reunidos, pero es una reunión. La diferencia en comunión es que estamos buscando las cosas del Señor juntos. Estamos hablando sobre lo que el Señor está haciendo en mi vida o las dificultades y cómo estoy anclado en mi fe. Eso es comunión. Y eso es lo que debemos buscar en una iglesia, tener esa comunión que debemos hablar claramente, estar pequeños, saber lo que está pasando. ¿Qué te pasó esta semana? ¿Cómo puedo orar por ti? Busquemos del Señor juntos. El versículo 31, después de que parte el pan y empieza la comunión con ellos, todo cambia. Sus ojos son abiertos y lo reconocen. Y lo reconocen. Jesús está vivo. Y en ese momento su desánimo se desapareció. ¿Por qué? Porque ahora lo saben por sí mismos. Ya no era alguien que les contó que el Señor había resucitado. No, lo han visto ellos mismos. Me hace recordar de una historia de Tomás, el que tenía, nosotros lo conocemos como Tomás, el que tenía dudas. Porque dijo, no, yo no creo, a lo menos que lo pueda ver y tocarlo con mis propias manos. Y después cuando Jesús se le aparece, dice, mi Señor, ya ni lo quiere tocar.
Pero no, tú dijiste que si no me podías tocar acá a los lados, ven, tócame. Mira las marcas de mis manos. Israel va a decir lo mismo en el tiempo final. ¿De dónde te salieron esas marcas? ¿Quién te hizo eso? Eso fue en la casa de mis amigos. Y los va a recibir a su pueblo. Pero nosotros como Tomás, ¿qué le dice? Tomás, bendecidos son aquellos que creyeron sin ver en mí. Hablando de usted y yo, ya Jesús dijo que nosotros seríamos más grandes que ellos porque nosotros vamos a creer en fe, sin verlo. Pero ¿sabe qué podemos ver? La transformación en vidas. Entonces, ya no lo sabían de segunda mano, no basado en el testimonio de otros, han visto al Cristo resucitado. Y nosotros también podemos ver el Cristo resucitado en ese camino, como Pablo. Es una pregunta para nosotros. ¿Hemos visto al Cristo resucitado? Porque cuando el momento que hemos visto al Cristo resucitado, nuestras vidas cambian. Porque cuando Pablo y los discípulos vieron, cambiaron al mundo. Pero empieza con transformación. Y hoy va a ser el día de transformación de pronto para uno de ustedes que está acá. En el versículo 32 dice, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban en el camino y cuando no nos abrió las escrituras? Wow. Eso es lo que pasa cuando la verdad se vuelve real. No solo información. Usted no puede leer esto como cualquier otra revista o cualquier otro libro. No. Los ojos el velo que tienes en los ojos espirituales tienen que abrirse. Y eso empieza cuando se lee la palabra y respondes a la palabra. Pero si no estás en la palabra, ¿cómo vas a escuchar? ¿Cómo vas a aprender? ¿Cómo vas al velo que tienes en los ojos? ¿Cómo se va a levantar? En el versículo 3 dice, no ardieron nuestro corazón en nosotros. Eso es lo que pasa cuando la verdad se vuelve real. No es solo información, es revelación. Sus corazones ardían antes de que sus ojos fueran abiertos. Y eso es importante para nosotros porque muchas veces Dios ya está orando. Ya está orando en nuestras vidas. Usted vino, pero Jesús ya estaba preparando el camino hace meses. Uno cree que pasa algo y hay un cambio de un momento para el otro, pero el Señor ha estado orando en tu corazón. De pronto han sido 2, 3 años. De pronto ha sido 6 meses. Pero hoy fue el día que decidiste venir. Poquito por poquito, porque el Señor está obrando en tu corazón. Yo recuerdo muy bien, el día que cambió mi vida, noviembre 11 de 2006, después de las 7 de la tarde. Así es, tan exacto que me lo recuerdo. Y pensaba que era de un día para el otro. Y dijeron, mi esposa, su hermano, ¿cómo fue que cambió así? De un día para el otro. No, el Señor estaba obrando en mi vida. Me había puesto un tatuaje. Yo nunca me hubiera dicho, yo nunca me voy a poner un tatuaje porque tiene que ser significante. Y el día que me puse el tatuaje fue noviembre 11 de 2005. 5 años después de las torres cayeron, porque yo trabajé en las 2 torres. Y había una cruz que era el derrumbe de la explosión. Había quedado una cruz de metal del edificio. Y esa fue la cruz que me marqué en una mano.
Antes de eso había ido a un concierto y me puse el corazón sagrado con las espinas de la cabeza, la cruz, el Espíritu Santo, muy católico, el otro tatuaje. Pero esa era mi corazón buscando de Dios, no sabiendo con qué palabras buscarlo y decirle. Porque cuando nací en la religión, cuando crecí en la religión, repetía una oración. Lo repetía. No parando. A ver, alguien me decía, hay que orar por las niñas porque los doctores dicen que van a nacer con problemas mentales. Hay que orar. Bueno, Señor, yo no sé. Padre nuestro que está en el cielo, santifica. Y nada más lo repetía. En este momento el Señor me estaba marcando. Yo me estaba marcando el cuerpo porque no sabía cómo comunicarme. No fue que pasó de un día para el otro. El Señor estaba obrando en mí. Y usted no está, y usted vino acá porque el Señor ha estado obrando en ti. Antes de que tú reconozcas lo que Él está haciendo. Mírenlo en los últimos versículos de acá, al 33 al 35. Inmediatamente se levantó y regresaron a Jerusalén. Empezaron alejándose de Jerusalén. No tenían esperanza. Dijeron, nuestro redimidor está muerto. Ya la esperanza que íbamos a conquistar a los romanos, íbamos a tener libertad. Ya no tenemos esa esperanza. Pero ahora van a regresar a Jerusalén corriendo. ¿Por qué? Porque la fe en la resurrección te acerca a Jesús, no te aleja de Él. Y no pueden quedarse callados. Hay que contarle a alguien. Si usted ha estado caminando con el Señor, usted se recuerda de ese momento. No podías quedarte callado de lo que el Señor ha hecho en tu vida, cómo te cambió. Hermano, ¿qué pasó? Usted ya no bebes, ya no haces esto. No, mira, déjame, yo te cuento lo que pasó. Hay una emoción, queremos contarle. Íbamos en las calles, íbamos en los trenes allá en Nueva York, en los parques. No importaba, queríamos contar todo lo que había hecho el Señor. Y eso son los que están experimentando ellos, porque han tenido un encuentro con Jesucristo. O los discípulos, toditos menos uno, murió por el Evangelio. No por una mentira. Porque imagínense, en un grupo de 12, en un grupo de 500, si Jesús no hubiera resucitado, va a haber una rata. Va a decir, no, el cuerpo está por acá. No me toquen a la familia. Están por acá. Pero no, ellos sufrieron por la muerte. Porque dijeron, no, Jesús resucitó y los vamos a seguir predicando. No importa si los matan. Si fuera una mentira, alguien hubiera dicho, no, es una mentira, el cuerpo está por acá. Ellos vieron al Jesús resucitado. ¿Y usted? ¿Has tenido un encuentro con el Jesús resucitado? Fueron y gritaban, Él ha resucitado. Y por eso es que celebramos, por eso es que nos reunimos. Porque Jesús ha resucitado. Y por eso tenemos esperanza. Le reconocieron al partir el pan. Observe el patrón acá. El reconocimiento viene después de la explicación. Tiene que haber explicación de la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra del Señor para que la persona pueda responder.
El corazón ardiendo precede a los ojos abiertos. Se enseña la palabra de Dios. El trabajo mío no es convertir a nadie. Yo puedo decir acá, ay, que la cosecha. No, yo voy a predicar la palabra del Señor, sembrar semilla y dejar que el Señor venga, le eche agüita, que crezca y la cosecha es del Señor. La fe no es ciega, es despertada por la verdad. Por eso enseñamos la Biblia versículo por versículo. Entonces, antes de concluir, quiero hacerle más preguntas. No me tienen que levantar las manos, no tienen que conquistarlas, pero ahí donde están, calladitos, en sus corazones. ¿Han sido abiertos tus ojos? ¿Ha ardido tu corazón? ¿Le has reconocido? Mire, la Pascua no se trata solo de recordar lo que pasó. Porque eso es la religión. Cada año, a mí me encantaba. Recorríamos el Viernes Santo, caminábamos en las calles, veíamos a Jesús cargando la cruz, íbamos hacia el parque. Llorábamos, estaban las 3 cruces, a los 3 días, y después llegamos a la casa. Yo no como pescado, entonces estoy bien, no comía pescado, no como pescado hoy, todavía no como, pero venían, se hacía el pescado frito. Los dominicanos hacen las habichuelas con dulce, y hacían sus cositas, y después venía el domingo. Nosotros no vinimos acá solamente a recorrer una historia. Esta historia sí está viva y sigue para adelante. Esa es nuestra esperanza. Se trata de decir que vas a hacer con Jesús. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Ya que has escuchado esta verdad, ¿qué vas a hacer con Jesús? Los toma de decir una decisión. Hay que responder. Hay que responder. Estos 2 discípulos comenzaron el día alejándose. Están desanimados, confundidos, desilusionados. Pero cuando reconocieron al Cristo resucitado, wow, dieron la vuelta. Todo cambió para ellos. Y eso es lo que hace la resurrección. Muchas historias la hemos estudiado hoy. Le dije la historia mía, un poquito. Esto no es una historia solamente para traerte consuelo. Te confronta. No solo calienta tu corazón, redirige tu vida. Así que esta es la pregunta. ¿Ha sido abierto tus ojos hoy? Esta pregunta no quiere decir que si vengo a la iglesia. No, esa no es la pregunta. No es, ¿crees que Jesús existió? No. Porque hasta los demonios creen que Jesús era quien era. No es, ¿te consideras una persona espiritual? Porque acá en Austin hay mucha gente que se considera espiritual. Pero acá ayer estaban celebrando la brujería. Anual, una conferencia grande de brujos, acá mismo en Austin. Este es un lugar muy espiritual. Por eso es que estamos acá, ser una luz en las tinieblas. La pregunta no es esas cosas, sino que si lo has reconocido.
Porque si Jesús está vivo, entonces la decisión no es opcional. Él es Señor, y si Él es Señor, no te puedes quedar neutral. Tienes que escoger un lado. Y eso es lo bonito. Él no te empuja. El Espíritu Santo toca en tu corazón como un caballero. Él tocó mi corazón como un caballero. Él no dijo, tienes que recibir el Espíritu Santo y recibir a Jesús ahora. No. Él es un Señor. Caballero, toca tu corazón. O lo recibes o sigues alejándote y negándolo. Hay solamente un pecado que no puede ser perdonado. ¿Saben eso? Y es el rechazo del Espíritu Santo. No que si eras marihuanero, drogadita, abusador, nada de eso. Pandillero. Era una buena persona, pero yo no le he robado a nadie, nada más unas cositas pequeñitas. No. Todas esas cosas pueden ser perdonadas. Pero el minuto que paramos de respirar, ya no hay opción. Cuando rechazamos al Espíritu Santo, es el único pecado que no se puede perdonar. Tal vez has sabido de Jesús, tal vez has escuchado sermones, no es tu primera vez. Tal vez has estado cerca de la iglesia, pero hoy algo es diferente. Tu corazón está siendo tocado. Sabes que esto no es solo tradición. Esto es verdad. Y es mover, esto no es un movimiento de emoción. No estamos tocando la música, levantando poquito a poquito. No. Ustedes ven tan calladito que estamos acá. Esto es entre usted y Jesús. No. Ese es un tiempo para preparar sus corazones. Y si el Espíritu Santo te está llamando, la Biblia dice en Romanos 10:9, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cómo así? Así tan fácil. Mire, no son palabras mágicas. La pregunta es, muchas veces los que dicen, ¿ser salvos de qué? ¿De qué los vas a salvar? Salvo de tu pecado. Todos somos pecadores, nacimos en pecado. Te quiere salvar del juicio que viene. Eso es verdadero. Un pastor que no te cuenta del juicio que viene no es un pastor verdadero, porque hay un juicio que viene. Salvo para una vida nueva. La Biblia dice que somos nueva creación cuando estamos en Cristo Jesús. Lo viejo ha pasado. Ahora, hay muchos que quieren arreglarse primero. No te arregles. Ven cómo estás. No te limpies. Hay mucha gente que quiere coger el pescado y después limpiarlo, después comérselo. No. El Señor es el que hace la limpieza. Mucha gente quiere decir, no, yo voy a esperar hasta que yo pare de fumar, cuando pare de beber. No, es que todavía estoy en mi pecado. Es que me encanta mucho mi pecado. Yo recuerdo cuando vine, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué viniste tan rápido? Así pensamos. Esa es la carne. Pero el Señor sabe cuándo tiene que venir. Empieza cuando lo rendimos.
y te vuelves a Él. Lo que yo hice no fue mágico. Yo le dije, Señor, aquí está mi corazón, está herido. Aquí te lo entrego, Señor, me rindo. Dame un nuevo corazón, porque ya no puedo con este. Tal vez has estado alejándote del Señor. Hoy es el día para volver. Tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo. Hoy es el día. Mañana no es prometido. Hoy es el día. Porque Jesús está vivo. ¿Sí o no? Amén. Y te está llamando. Te está llamando. Si ese es usted, si hoy reconoces que necesitas a Jesús, no te voy a hacer que pares acá. No, porque yo me recuerdo, el servicio no había empezado, estaba tocando la música y yo mismo ahí le pregunté al Señor. No estaba respondiendo a un mensaje. Ahí en el momento le empecé a hablar al Señor. Porque había compartido mi vida con un grupo de jóvenes esa tarde a las 11 de la mañana. Y cuando compartí, me entendí algo que había dibujado en el papel que había escrito. Y eso era que tenía un corazón vacío y le había puesto lo estaba laqueado porque no quería que nadie entrara a mi corazón. Y pasó todo el día. Y cuando vine a la iglesia, esa tarde, en ese campo juvenil, Señor, limpia mi corazón. Te entrego mi corazón. Todos los pesados de mi corazón te lo entrego. Y sentí la presencia de Dios quitarme todo el peso de encima de mí. Eso fue casi 20 años atrás. Hoy puede ser tu día. Entonces no te voy a decir que te pares. Ahí donde estás, puedes orar de esta manera. Señor Jesús, creo que moriste por mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos. Perdóname, sálvame y me rindo mi vida a ti, Señor. Sea mi Señor. Amén y amén. Y no son las palabras que son mágicas que salvan, es la fe en lo que has dicho. Como te conté de esas oraciones que yo hacía, no eran las oraciones, es cuando entendía la oración, cuando empieza la fe. Y si hoy has puesto tu fe en Él, bienvenido, porque la Biblia dice que has pasado de muerte a vida. Amén. La tumba sigue vacía. Jesús está vivo, la esperanza está viva y hoy te volviste a Él. Tú también lo estás. Él ha resucitado y la próxima semana vamos a profundizar en lo que significa que Cristo, si Cristo ha resucitado y por qué eso lo cambia todo. Entonces, los invitamos la semana que viene, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este día que podemos celebrar que has resucitado, que tenemos vida eterna cuando hemos confiado en ti. No podemos tener esa confianza, no que, ¿para dónde me voy si me muero hoy, ¿para dónde voy? No. Esa confianza la podemos tener hoy, no por nada que hayamos hecho nosotros, no porque hicimos más bien que mal, porque le di de comer a los pobres. No, esas son cosas buenas. No, puedo tener esa confianza porque confié en Jesucristo. Le pedí que me arrepintiera de mis pecados y me rendí a Él y dije, Señor, sé el Señor de mi vida y te voy a seguir de hoy para adelante. No es algo mágico, es algo que lo hacemos en fe. Padre, te damos la gloria a ti, Señor.
Gracias porque los amaste tanto que aun cuando éramos pecadores, muriste por nosotros. Y lo comprobaste todo, que eras Dios, cuando resucitaste entre los muertos. Y dices que vienes de nuevo. Nosotros decimos Maranata, ven pronto Jesús, ven pronto Jesús. Pero mientras que vengas, que los encontrás haciendo tu voluntad. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.